Muy buenos días, es un placer estar compartiendo con ustedes en este quinto congreso de células madre. Vamos entonces a hablar del tratamiento con células estromales mesenquimales en la enfermedad periodontal. Yo soy María Antonieta Méndez, soy periodoncista y trabajo en la Universidad Central de Venezuela en el posgrado de periodoncia. Para entrar en contexto vamos a definir qué son los tejidos periodontales. Los tejidos periodontales son aquellos que recubren el diente y se van a dividir en dos grandes grupos. Un tejido periodontal de protección que está conformado con la encía, que va a recubrir el cuello de los dientes, va a tener una forma piramidal de una textura firme, y unos tejidos más profundos que son el periodonto de inserción, que está conformado por el hueso, el ligamento y el segmento periodontal. A las enfermedades que afectan estos tejidos se llaman enfermedades periodontales. Estas enfermedades son una afección común en la población adulta y se caracterizan por ser infecciones serias que, si no se tratan, pueden llevar a la pérdida dentaria. Recientemente, en el 2017, la Academia Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodoncia se reunieron para actualizar la clasificación de la enfermedad periodontal. Para 1999 se clasificaban en periodontitis y gingivitis y periodontitis, y para 2017 incluyeron las enfermedades periimplantares. Las gingivitis son una condición reversible, es una inflamación que está localizada en los tejidos blandos. Se va a caracterizar por un cambio de color, de forma, de textura y consistencia, y su signo característico va a ser la hemorragia. Esta condición es reversible si nosotros instauramos las medidas de higiene bucal en estos pacientes y él vaya a control periódico con el odontólogo tratante. Si esta periodontitis se considera que es un factor de riesgo para sufrir periodontitis en la etapa adulta. Se considera que toda periodontitis va precedida de una gingivitis, pero no toda gingivitis va a ocasionar periodontitis. Una vez que esta enfermedad periodontal avanza, se convierte en una enfermedad periodontal destructiva denominada periodontitis. La periodontitis actualmente se clasifica como una periodontitis con estadios y grados. Nosotros, como comenzamos este protocolo de investigación en el 2016, vamos a regirnos por la antigua clasificación de la enfermedad periodontal, que es la periodontitis se va a clasificar en crónica y agresiva. La periodontitis crónica entonces se caracteriza por la destrucción de los tejidos de soporte del diente. Los dientes van a tener una profundidad, va a tener un cambio de color los tejidos, va a haber una profundización del surco, movilidad dentaria, va a haber una pérdida de inserción periodontal y los dientes se van a desplazar cuando está en una etapa más avanzada, como vemos en esta fotografía. Desde el punto de vista epidemiológico, se considera que la enfermedad periodontal severa es la sexta condición más prevalente a nivel mundial. En América Latina tenemos que en el 2019 la Asociación Latinoamericana de Salud Oral se reunió para hacer un consenso a ver cómo estábamos en nuestra región. Ellos encontraron que la periodontitis y la gingivitis tenían una mayor prevalencia que en Estados Unidos y Europa. La gingivitis y la periodontitis en América Latina, aunque los datos son escasos, los datos epidemiológicos, ¿por qué? Porque los estudios no tienen una metodología acorde, cada quien tiene una definición de caso diferente, y los datos son muy confusos. Pero ellos pudieron sacar en conclusión que la gingivitis y la periodontitis es prevalente en todas las edades, que la gingivitis se presenta en 34.7% de los jóvenes y en 100% de los adultos. Recordemos que la gingivitis es factor de riesgo para la periodontitis, por lo tanto debemos tener en cuenta esta prevalencia muy alta. La pérdida de inserción en estos pacientes son de 3 milímetros y el 32% de los adolescentes la presentan. Mientras que la periodontitis severa se encuentra en el 7.85% de los adultos jóvenes y el 25.9% de la tercera edad. Ahora bien, esta enfermedad periodontal es una enfermedad destructiva que va a provocar la resorción
del hueso alveolar y va a provocar la presencia de sacos periodontales. A medida que avanza en el tiempo, porque es una enfermedad crónica, va a ocasionar un deterioro en los tejidos de soporte y va a formar sacos. Estos sacos, estos defectos óseos, más bien, van a ser clasificados en diferentes formas por el número de paredes remanentes que tenga. Si tiene 3 paredes, 2 paredes, una pared o circunferencial. Los defectos óseos de mejor pronóstico son los que tienen 3 paredes y 2 paredes para el momento de nosotros instaurar el tratamiento periodontal. Como vemos aquí en esta fotografía, los defectos óseos que hay en esta diapositiva. Ahora bien, ¿cómo hacemos nuestro diagnóstico? Nuestro diagnóstico lo vamos a hacer a través de un examen clínico y un examen radiográfico. El examen clínico vamos a determinar la presencia de la hemorragia, el enrojecimiento de los tejidos, si hay presencia de exudado hemorrágico purulento, la formación de sacos, si hay movilidad dentaria, si hay pérdida de inserción y resorción ósea. Clínicamente vamos a ver entonces alteración en los tejidos, vamos a ver que las papilas no llenan los espacios interproximales, va a haber desplazamiento de los dientes, se puede observar que hay una disposición de los dientes de una manera no acorde con las fuerzas que se ejercen, que deben ser longitudinalmente sobre el diente. Y si nosotros tomamos la radiografía, vamos a ver que hay una pérdida ósea que de forma horizontal en estos casos, y aquí una radiografía con mayor detalle donde vamos a ver un defecto óseo en forma circunferencial donde estamos observando que hay una pérdida de inserción y hay compromiso de furca. Ahora bien, ¿cómo hacemos para tratar esta enfermedad periodontal? La regla de oro que se ha buscado durante mucho tiempo en periodoncia es buscar restituir todos los tejidos perdidos, como son el ligamento, el cemento y el hueso alveolar. En esta fotografía vamos a ver el grado de destrucción ósea en este molar con un defecto circunferencial donde vemos que no hay tejido de granulación, hay presencia de irritantes locales, y si nosotros evaluamos esto, diríamos que es un defecto de 3 paredes. ¿Qué buscamos entonces con el tratamiento periodontal? Lo ideal sería que las células del ligamento periodontal migraran y se adhirieran a la superficie radicular previamente denudada, de manera de que allí prolifere y madure y se inserte en una nueva conexión fibrosa con el cemento periodontal recién formado. De igual manera, las células del hueso deben migrar, proliferar y unirse a ese nuevo ligamento que está formado. Pero esto no ocurre así, puesto que la cicatrización periodontal, por ser unos tejidos, el tejido periodontal tan complejo, que son diferentes tipos de tejidos blandos y duros, la cicatrización que ocurre a veces depende de quién llegue primero a esa herida. Si es el ligamento periodontal, si es el tejido epitelial, va a formar una adherencia epitelial larga. Si es el tejido conectivo que llega primero a esa herida, va a formar una resorción ósea. Si es el hueso el que va a llegar primero a repoblar esa herida, se va a producir una anquilosis. Solamente si es el ligamento periodontal el que llega primero, se va a restituir todos estos tejidos periodontales perdidos. De tal manera que la enfermedad periodontal va a producir una destrucción ósea y necesitamos entonces, en ese periodonto enfermo, un número de elementos que puedan lograr la regeneración periodontal, como son unas células que estén en un número suficiente y adecuado, unas moléculas de señalización que guíen esa diferenciación celular, unos andamios y un adecuado soporte sanguíneo para nosotros poder obtener una regeneración periodontal adecuada. Las células estromales mesenquimales, como hemos venido viendo a través de todas las charlas que se han venido dictando en este congreso,
se obtienen de la médula ósea de un individuo sano en la cresta ilíaca. Esas se van a cultivar y se van a dar, vamos a ver la característica fenotípica de forma fibroblastoide de estas células. Y a través de la citometría de flujo se van a expresar los marcadores de superficie 73, 90 y 166. Estas células, como son halogénicas, se van a almacenar en un contenedor de hidrógeno, se van a procesar en la unidad de terapia celular, y una vez que nosotros tenemos ya disponibles los pacientes para intervenirlos, se van a cultivar y se van a expresar en estas células. Las vamos a llevar a los defectos que tenemos estipulados utilizar para ello, como vemos en esta microfotografía. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del alotrasplante de las células estromales mesenquimales en pacientes con periodontitis crónica y agresiva para inducir la regeneración periodontal. Este manuscrito ha sido ya enviado, se denomina la regeneración periodontal por trasplante de un constructo en tercera dimensión basado en células estromales halogénicas en pacientes con periodontitis, con el equipo de aquí de la unidad de terapia celular. El diagrama de flujo para nuestra investigación tiene una fase de registro donde tenemos los criterios de inclusión y exclusión para incorporar a los pacientes. Los reclutamientos de los pacientes se obtuvieron de los que asistieron al posgrado de periodoncia de la Universidad Central de Venezuela a recibir tratamiento periodontal en el posgrado. Todos firmaron su consentimiento informado. Todos estos pacientes que fueron seleccionados durante esta fase recibieron un tratamiento prequirúrgico con una tatectomía, una profilaxis, un raspado radicular, y luego, cuando seleccionamos los dientes que son más adecuados para este procedimiento, hicimos la colección de los datos, el cultivo de las células, se realizó el constructo de las células estromales mesenquimales más las microperlas de colágeno en el plasma rico en plaquetas para ir a la cirugía periodontal. El seguimiento fue a los 3, a los 6 y a los 12 meses, donde se tomaban radiografías, tomografías y se tomaban las medidas de nivel clínico de inserción, profundidad de sondaje y recesión gingival. Para esta investigación obtuvimos 9 mujeres, 4 hombres en edades comprendidas entre 20 y 64 años, con un promedio de edad de 46 años, donde teníamos pacientes con periodontitis crónica 3 pacientes con periodontitis agresiva y 18 defectos fueron tratados. Esta es la tabla con la información demográfica y clínica de los pacientes, donde tenemos edad, acceso, diagnóstico, el número de paredes de los defectos. Como les dije que eran los defectos de 2 y 3 paredes por los que tenían mejor resultado, casi todos tenían 3 paredes. Tomamos las medidas de nivel de inserción clínica, donde tenemos un promedio de pérdida de inserción clínica de 6 milímetros, y la profundidad del sondaje varía entre 7 y 8 milímetros de pérdida de sondaje, y la recesión gingival entre 1,5 milímetros. El tiempo de evolución para todos los pacientes va desde los 9 meses hasta los 14 meses. El número de células estromales mesenquimales trasplantadas en cada uno de los pacientes está aquí indicado. Vale acotar que el paciente 1, 5, 8 y 10 tenían 2 defectos. De manera que la caracterización fenotípica y morfológica de las células estromales mesenquimales en el laboratorio la vemos aquí en la figura A, donde tenemos la forma fibroblastoide. En la figura B vamos a ver la expresión de los marcadores de superficie en cada uno de estas células, el marcador 73, 90 y 105, mediante la fluorescencia. Y la condición osteogénica se va a poner de manifiesto con la tinción de alizarina, como vemos aquí, que estas células están formando hueso.
Aquí vemos el constructo donde está el cultivo de las células estromales mesenquimales. Antes de ir a la actividad clínica se cultivan durante 72 horas. Luego vamos este constructo con unas microperlas de colágeno y se va a añadir un PR, un plasma rico en plaqueta, y vemos aquí el constructo que tiene el plasma rico en plaqueta y las células estromales mesenquimales con las microperlas de colágeno. De esta forma lo vamos a llevar al defecto. Todos los pacientes se les realizó un colgado de espesor total donde se descubre el defecto óseo, se elimina el tejido de granulación, se alisa la superficie radicular y una vez acondicionada esta superficie con tetraciclina se lava y vamos en el momento a insertar el constructo de células estromales mesenquimales, y una vez colocadas en el defecto van a ser cubiertas con una membrana de colágeno y luego se cierra la herida y se dan indicaciones postoperatorias por escrito a cada paciente. En la evaluación de los pacientes vamos a tener que en este paciente vamos a evaluar en el momento de la prequirúrgico. Ya habíamos tomado una tomografía computarizada donde vamos a medir la densidad mineral ósea. Aquí en mayor aumento, donde está el asterisco, está el defecto óseo. Tenía un ROI de 91.2%. Luego de 9 meses de postimplante, el defecto, vemos aquí, ya da indicaciones de neogénesis, de formación de hueso, y el ROI aumentó a 400.9%. Esto se evidencia desde el punto de vista radiográfico, donde tenemos aquí un defecto vertical en este premolar, y a los 9 meses vamos a ver ya un relleno completo de este defecto. En términos gráficos vamos a ver la densidad mineral ósea, cómo se expresa en ganancia en este caso. La profundidad del sondaje también disminuyó, hay una disminución del sondaje, hay una ganancia del nivel de inserción clínica y una pequeña recesión, un aumento de la recesión. Esto es normal en los pacientes que se llevan a cirugía periodontal. De tal manera que en nuestros pacientes hicimos la evaluación de la densidad mineral ósea y encontramos que en todos los pacientes hubo un aumento de la densidad mineral ósea que nos indica que en esto se está formando hueso. Es un indicativo que es ineludible. Desde el punto de vista de los parámetros clínicos periodontales, tenemos que la profundidad del sondaje, como venimos diciendo, disminuyó en todos los pacientes, hubo una ganancia en el nivel de inserción clínica y en la recesión gingival. De tal manera que aquí vemos el paciente 1 en la zona preimplantar, vamos los tejidos periodontales con unas características de inflamación. Después de un año de trasplante de células estromales mesenquimales, vemos que las características vienen con una forma de normalidad, de forma, color, textura y consistencia. En los pacientes 1 y 5 vemos aquí cómo ha evolucionado de manera adecuada, que es lo esperado. Podemos entonces decir que el trasplante de células estromales mesenquimales induce el aumento de la densidad mineral ósea en defectos óseos periodontales, que el trasplante induce una reducción significativa de la profundidad del sondaje, recesión gingival y ganancia en el nivel de inserción clínica en los defectos periodontales. Nuestros resultados muestran que el trasplante de células estromales halogénicas constituye un tratamiento efectivo para la regeneración periodontal. Y la ventaja del uso de las células estromales halogénicas es que ella permite que se puedan almacenar, se puedan atender un mayor número de pacientes y además reducir los costos en la aplicación del tratamiento. Esto se coló, está doble. Eso tiene que eliminar esa palabra de... Ajá.
Aquí vemos el equipo multidisciplinario que nos acompaña, nuestros estudiantes del posgrado de periodoncia, los integrantes de la unidad de terapia celular, la doctora Dalsa Hernández en la parte de radiología, el doctor José Cardiel, el director de el servicio, y aquí vemos el servicio de nuestros colaboradores del servicio de odontología en el IRIC, con la señora Grecia al frente del equipo, aquí en una jornada con nuestros pacientes y el doctor Cardiel y los estudiantes de posgrado. Demos las gracias a la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, a la Unidad de Terapia Celular, a la Clínica Félix Bogada y al doctor Charlie Boveda por su apoyo en cuanto a la toma de radiografías en estos pacientes. Por su atención, muchas gracias y dejo mis redes sociales para cualquier duda o comentario que quieran hacer. Muchas gracias.